Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Porque en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Como habéis podido ver, nuestro tema, tanto en el domingo pasado como en este, expresa lo que no solamente en estos versículos, sino en todo el pasaje del capítulo 8, el capítulo 9, habla de lo que podríamos considerar el difícil, pero a la misma vez hermoso acto de obrar, de ofrendar, la generosidad que debería de movernos de manera constante a los creyentes. En estos 6 versículos que tenemos para con nosotros, hemos visto ya 4 principios que podrían o pueden, deben de ayudarnos en nuestra vida cristiana. Ya sabéis que Pablo está solicitando a la iglesia de Corinto lo mismo que ha hecho en otras iglesias y en toda la zona de alrededor, que es una ayuda, una ofrenda para la situación difícil que estaban experimentando los hermanos en Jerusalén. Se nos dice en el libro de Hechos que había una sequía y por tanto una crisis de alimento y de situación en una iglesia que se había multiplicado de una manera muy rápida y hermosa o gloriosa a la vez. Entonces, Pablo lo primero que hace en estos versículos cuando está animando a la iglesia de Corinto es poner el buen ejemplo que se desprende de hermanos de otros lugares, en este caso de Macedonia. Eran las iglesias que estaban primeras en el cambio a una región griega, como el Espíritu, el ángel le dijo a Pablo que fuera a esta zona. Y ahora entonces Tesalónica, Berea y demás, Filipos, es como una especie de ejemplo que Pablo quiere usar con la iglesia de Corinto. Y entonces nosotros, siempre cuando estamos hablando de estos asuntos delicados que tienen que ver con el dinero, las posiciones y el de ofrendar o ayudar a otros necesitados, busquemos los buenos ejemplos y los imitemos. El segundo ejemplo que veíamos, el segundo principio es que aun cuando pueda poner a Macedonia y estas iglesias como ejemplo, al final todo es por gracia. Es decir, la primera causa que mueve la generosidad de los creyentes es la gracia de Dios. No nos está diciendo la Escritura en este asunto que el creyente tenga que esperar a que el Señor me mueva para yo ser generoso. Lo que está diciendo Pablo con el ejemplo de Macedonia es que ellos que deberían de ser generosos tienen la gracia de Dios que les da la oportunidad, la ocasión para poder ejercerlo. Así que nosotros tenemos un deber y la gracia de Dios nos ayuda a poder hacerlo en las circunstancias a veces difíciles que puedan venirse. Porque lo tercero que vemos en el pasaje es que estas iglesias de Macedonia que estaban ofrendando, ya lo habían hecho para que Pablo pudiera llevar este dinero a Jerusalén,
no eran iglesias ricas, no debemos de esperar que ellos estaban dando por la abundancia que pudieran tener, sino que nos dice que a pesar de su tribulación y de su pobreza, ellos podían obrar. En el ejemplo que nosotros entonces nos tomamos es que la pobreza no es una excusa, que lo que nosotros podamos ponernos como el límite no es una barrera. Cada uno, como vamos a ver también en esta mañana, tendrá que ver cuáles son sus capacidades, pero que no usemos nuestras situaciones, penurias, limitaciones, como una excusa para no ser generosos. ¿De acuerdo? Y el cuarto principio que veíamos el domingo pasado es que ellos lo hacían con y por causa del gozo que se produce por lo que son y por lo que tienen. Dice así, y así lo repetimos en los primeros 2 versículos: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y la profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Podemos ver entonces que estas iglesias podrían encontrar conflictos y dificultades por lo que era su situación y por lo que tenían que dar. Pero lo que podemos ver es que a pesar de todo eso, el gozo les animaba, aun a pesar de su pobreza, a ser generosos. Espero que estos mismos principios, que son de la Escritura, los podamos tener en nuestra memoria y en nuestro corazón ante las circunstancias que se nos puedan presentar. Pero para esta mañana yo tengo algunos principios más. Lo que nos dice, además, es que ellos dieron conforme a sus fuerzas, nos dice, y aún más en su fuerza. Versículo 3. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. El versículo 12 de esta carta dice también: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Lo que nos está hablando y lo que nos está diciendo, y creo que es un principio de sentido común, cada uno de nosotros, es que nosotros deberíamos de ser generosos con lo que es nuestro, lo que está a nuestro alcance y lo que son nuestras posibilidades. Cada uno, como creyente, tiene que ver su propia situación y sus circunstancias. A veces nos da la sensación de que uno puede ser generoso con lo de otros. Y lo que nos está diciendo es que cada uno de nosotros, como creyentes, vea sus posibilidades y su capacidad y dé conforme a sus fuerzas. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? ¿Cómo tú puedes obrar? ¿Cómo puedes participar en este área o en este otro? Es un principio que lo podremos aplicar no solamente a la economía, sino también a nuestros dones, a nuestro tiempo, a nuestro afecto, etcétera, etcétera. Debemos de mirar en qué es lo que podemos y cómo lo podemos hacer. Pero no limitarnos incluso a esto, sino que nos dice que fueron y dieron más allá incluso de sus fuerzas. No ignoramos nuestras responsabilidades, y nuestras responsabilidades son varias. Yo no puedo quitarle de mi familia, no puedo llevar a la mendicidad o a la pobreza a mis padres, como el Señor tiene que exhortar con respecto a los fariseos. Es responsabilidad nuestra de cuidar de los nuestros, de nuestra familia, y no poner la excusa, es para el templo, es para el arca. La familia tiene que estar, pero aún así, teniendo nuestra responsabilidad y viendo qué es lo primero, los límites de nuestra casa, que abramos la puerta a ser generosos con los que están a nuestro alrededor, sobre todo la familia de la fe, en necesidad. Y si es posible, más allá de nuestras fuerzas. Uno puede tener la sana rutina de tener un relax
de refresco todas las mañanas. O quizá la buena salud de salir y ir a un restaurante o de tomarse unas vacaciones o tener algún tipo de exceso aceptable. Pero ¿por qué no? Y así nos parece que se desprende de las iglesias de Macedonia, desprendernos de esos pequeños lujos para poder obrar en las circunstancias difíciles que otros puedan estar pasando a nuestro alrededor. Así que podemos tener la norma de ver qué es lo que yo puedo conforme a mis fuerzas, pero quizá en algunos momentos y circunstancias ir más allá de mis fuerzas. Es decir, hacer un pequeño sacrificio por causa de aquellos, como en Jerusalén, que estaban pasando por una situación terrible o realmente difícil. Así que ya añadimos a estos principios con respecto a la generosidad, por una parte, que debemos de dar conforme a nuestras fuerzas y más allá de nuestras fuerzas. Pero en sexto lugar, como principio, también nos dice este mismo versículo: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y es que una de las cosas que tenemos que implantarnos en nuestro cerebro y también en nuestro corazón es que lo que tengamos que hacer, como se ha orado antes por la ofrenda, lo que tengamos que hacer lo hagamos con gusto, lo hagamos con alegría. No por una obligación a regañadientes, como decimos en España. Pablo en Primera de Corintios, el capítulo 9, hablando también con respecto a esto mismo de recoger la ofrenda, dice hacerlo de buena voluntad. No es tanto de que uno tenga que estar rogando, pidiendo, animando, exhortando para que se dé. Todo lo contrario, lo que podíamos ver en los hermanos de Macedonia es que estaban contentos por poder hacer lo que estaban haciendo, que deseaban de verdad en su corazón de poder actuar. Pablo nos señala también en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 8, que aquellos que tengan el don, dice, de la misericordia, que lo ejerzan con alegría. Así que si de alguna manera hay un hálito de doble misericordia en tu vida, es decir, si algo te toca de lo que están pasando otros a tu alrededor y deseas participar, no lo hagas de mala gana, no lo hagas con queja, no lo hagas con la pena de que te vas a desprender de aquello o de aquello otro, sino que haya gozo en tu corazón. Porque nos dice el Evangelio de una manera muy clara, o bueno, no es el Evangelio, lo dice el libro de Hechos con respecto a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, aun cuando no estén en el Evangelio. Mejor es dar que recibir. Así que nosotros pensamos en nuestras circunstancias relativamente cómodas de nuestra vida, qué placer es sentir que la mano del Señor nos está guiando, que no nos faltan de las cosas más necesarias, que podemos vivir una vida cómoda y que podamos dar a aquellos que tienen menos que nosotros. Es mejor dar. Y es mejor extender nuestras manos con más gozo y alegría para poder ayudar al otro que tener que extender las manos suplicando por ayuda porque uno está pasando frío o hambre. Así que todo lo que tengáis que hacer y sobre todo lo que tiene que ver con las cosas de lo material, que tiene que estar relacionado con lo espiritual y que lo espiritual está relacionado con nuestro Señor, que lo hagamos con alegría. Es más, nuestro Señor Jesucristo nos dice también en el Sermón del Monte que nuestra actitud a la hora de dar, en todo lo que es el pasaje acerca de la misericordia, el Señor dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Bueno, nuestras manos no tienen oídos que nos puedan oír, no tienen posibilidad de comunicación. Pero lo que en verdad nuestro Señor Jesucristo está diciendo es que no te preocupes de otras partes o de otras situaciones. Si está en tu corazón de poder obrar y de poder dar,
dalo y no te preocupes por las reacciones que pueda haber en tu propia persona. Alegría, con gozo, con agrado, que nos produzca satisfacción en nosotros. Capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Es decir, a quien nosotros estamos agradando, y lo vamos a ver ahora, por la gratitud que nos está moviendo es delante del Señor. El agrado no lo buscamos en primer lugar en aquellas personas o iglesias o circunstancias que estén recibiendo la ayuda, sino la satisfacción de poder hacer la voluntad de Dios y que podamos ser instrumentos en sus manos para traer bien a otros. Así que conforme a las fuerzas y si es posible más allá de nuestras fuerzas y que lo hagamos con agrado, con alegría, con gozo. Veamos un séptimo principio que viene en este pasaje. El privilegio que se nos está ofreciendo y se nos está dando para participar en la ayuda de los santos, versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Veréis, a veces en todo lo que es la generosidad y de participar con lo que tenemos en lo material para ayudar a otros, sentimos que es una necesidad o que es una obligación o que es una parte del mandato de la Escritura. Que lo es. Es decir, tenemos que hacerlo porque la Escritura demanda que lo hagamos, pero no debemos de mirar en primer lugar el hacerlo porque la Escritura demanda de los creyentes, de los cristianos que participen para ayudar a los necesitados entre nosotros, sino que lo miremos como un privilegio. Pongo un ejemplo. Nosotros sabemos que la Escritura nos dice, los salmos nos recuerdan, cuán bueno y necesario es que los hermanos se reúnan, que nos encontremos. Así que tú puedes estar quizá en el día de hoy, en la mañana, levantándote de tu cama y puedes tener dos actitudes completamente diferentes. Por una parte, puedes estar pensando, vaya, hoy otra vez tengo que ir a la iglesia porque la Biblia y el pastor pesado me dice que tengo que ir a las reuniones. Bueno, la ley, la palabra de Dios lo dice. Tienes que reunirte con los hermanos. Pero ¿por qué no lo ves de la otra manera y puedas llegar y decir, pero qué privilegio tenemos los hermanos de reunirnos delante de un Dios glorioso como el que tenemos? Es la misma tarea, es la misma responsabilidad, pero es diferente disposición en el corazón. Uno puede llegar y puede estar pensando, lo digo a vosotros, los maridos, y lo podéis aplicar también vosotras, las esposas o los hijos con los padres y los padres con los hijos. Tengo que amar a mi esposa porque la ley me dice que tengo que cuidar a mi esposa. Es un deber de hacerlo y no quiero que el Señor me castigue por no tratarla con delicadeza. Claro que lo dice la palabra de Dios. Y estás en la obligación, marido, de cuidar de tu esposa. Pero ¿por qué no te levantas cada día sabiendo que el Señor te ha dado el privilegio de tener una esposa maravillosa con sus debilidades y sus flaquezas, por supuesto, pero donde puedes manifestar tu amor y tu aprecio por la ayuda idónea que el Señor ha puesto a tu alcance? Es un deber, pero lo podemos mirar como un inmenso privilegio. Si lo podemos aplicar en tantas áreas de nuestra vida, ¿por qué no lo vamos a aplicar a la hora de ofrendar? Claro que la Biblia dice que no puedo dejar que mis hermanos pasen hambre o anden desnudos. Leer Santiago, su carta. Pero ¿por qué no lo miramos con el privilegio que el Señor nos da de poder participar en la ayuda de los santos? Dar, ayudar, mostrar misericordia es un deber.
Lo hemos leído, capítulo 25 de Mateo, y es algo por lo que se nos va a juzgar para bien o para mal en el día del juicio. Pero los macedonios no estaban diciendo: Pablo, vamos a ayudarte para aliviar la carga de nuestros hermanos en Jerusalén porque tenemos el deber de hacerlo. Sino que se acercaban a Pablo diciendo: permítenos tener este privilegio, esta oportunidad gozosa de poder participar para aliviar la carga de nuestros hermanos. Y nos dice este versículo que ellos rogaron a Pablo que se les concediese esa oportunidad. Da la sensación de que no dieron la oportunidad a Pablo de que se lo pidiera, de que se lo rogara, de que tuviera que animarles una y otra vez, que Pablo lo podía haber hecho, que quizá lo hizo en otros lugares y en otras circunstancias. Hay que ayudar, hay que participar, no os abandonéis, no cerréis los ojos, mirad la situación. Pero no parece que esto estuviera ocurriendo en Macedonia. Antes de que Pablo pudiera pedir, era la misma iglesia que se acercaba a Pablo y le decía: danos la oportunidad, aun a pesar de nuestras limitaciones y nuestra pobreza, para poder ayudar a nuestros hermanos en estas circunstancias difíciles. Esto lo que es al final es el compañerismo entre los santos. El poder participar en la necesidad y en el servicio, el trabajo de los santos. Nosotros no hemos sido convertidos en aislamiento. Somos una iglesia congregacional, intentamos hacerlo todo con las fuerzas y la capacidad de los que estamos aquí, de los que somos parte del pueblo de Dios en este lugar concreto. Pero hay iglesias por todo alrededor y hay situaciones constantes que podemos participar y obrar y tener en nuestra mente y en nuestro corazón. No podemos ser indiferentes a lo que nuestros hermanos en otros países latinoamericanos o en otras circunstancias, como puede ser en Ucrania o en otros lugares donde nuestros hermanos están siendo perseguidos. No podemos ser indiferentes a lo que se nos señalaba el otro día con respecto a Cuba, o lo que se nos podía mostrar en las necesidades de hermanos que están sufriendo lo indecible en los tiempos en los que estamos viviendo. Uno podría llegar y decir: aquí estamos bien, estamos cómodos, no tenemos grandes necesidades, podemos seguir adelante, tenemos que dar gracias al Señor. Pero qué privilegio es que podamos saciar un poco de la sed, aliviar un poco de las cargas de nuestros hermanos que están en otros lugares, o cercanos o lejanos a nosotros. Y la iglesia de Macedonia nos da este ejemplo. Permítenos poder participar con este privilegio ante las necesidades del servicio de los santos. Y si esto lo aplicamos a las cosas materiales, para que pudieran tener de su sustento regular, cuánto más cuando lo tenemos que tratar con respecto a la extensión del Evangelio y la obra misionera. Cuánto esfuerzo deberíamos plantearnos en nuestras mentes y en nuestros corazones para que el Evangelio pueda ir más allá de nuestros círculos. Por supuesto que vamos a hacer lo necesario para que nuestra congregación crezca y aumente. Y si es posible, el próximo local que vamos a tener se llene enseguida y tengamos que buscar incluso otro mayor o abrir otros lugares. Deseamos que la ciudad de Ciudad Real se llene del Evangelio, pero qué privilegio es que podamos participar en el crecimiento de la obra en otros lugares, en otros sitios, aún quizá más difícil que el nuestro. Nos preguntamos cada día, cada uno de nosotros, como creyentes, desde nuestra perspectiva cristiana, cómo, con qué, de qué manera, cuándo, cuál es la oportunidad en la cual yo pueda participar con los hermanos, con la obra, con el alivio de las cargas. Así que no miremos el deber de ofrendar, de ayudar o de participar como un deber. Mirémoslo también como el privilegio que el Señor nos da. Porque como Él quiere hacer su obra, no lo hace cayendo maná del cielo como hizo en el desierto con el maná en el pueblo de Israel, sino que ahora quiere ejercer ese maná a través de los hermanos
que están en mejor situación. Pero vamos a un octavo principio y leemos en el versículo 5 que nuestros hermanos de Macedonia no dieron, dice, no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Quizá de todos los principios que estamos viendo, 9 en estas solamente 6 versículos, para mí sea el principio más importante en el cual deberíamos meditar y grabarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo que estaba diciendo Pablo, lo que está diciendo en estas líneas es, mirar, los de Macedonia están dando porque tienen preocupación por la iglesia de Jerusalén. Le hemos descrito, han escuchado de los profetas que estaban anunciando un hambre que se estaba viniendo sobre Jerusalén y ellos han tenido carga por ellos. Esto es un motivo. Pero antes que eso, dice Pablo, ellos estaban respondiendo a lo que nosotros estábamos mostrando, nuestra carga. Es decir, que Pablo, cuando estaba hablando con la iglesia de Tesalónica, por ejemplo, o de Berea, estaba diciendo, estamos preocupados y estamos buscando ayuda para nuestros hermanos en Jerusalén y la iglesia que allí se reúne. Y las iglesias de Macedonia estaban diciendo, nuestro hermano está preocupado, tiene una preocupación, vamos a responder a su llamada, vamos a hacer algo por lo que a él le está preocupando. Así que podemos ver que por una parte, claro que sí, querían ayudar a los de Jerusalén, pero querían también satisfacer en la preocupación que tiene el apóstol Pablo. Pero había algo más, lo que nos dice en este versículo. Leamos otra vez. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron en primer lugar, o primeramente, al Señor. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Antes de que esté el final motivo, que es de darle a los necesitados, o para poder responder a la llamada de los que están haciendo el clamor, como era en este caso Pablo, en la iglesia de Macedonia había algo más antes. Y era el de honrar y darle gracias o servir a Dios mismo. Se dieron primeramente al Señor. A una iglesia como la nuestra y en un caso particular como el tuyo, vas a tener doble esfuerzo a la hora de desprenderte de lo que tienes o de lo que quieres dar. Si no tienes una buena relación y una buena actitud para con el Señor. Si no te das al Señor de la manera que debes de darte a lo largo de tu vida cristiana, si no te das al Señor, vas a tener mayores dificultades para darte a otros. Pero va a ocurrir también lo contrario. Si has sido convertido y te das por completo en tu vida al Señor, vas a tener mayor facilidad a la hora de darte a los demás. Lo que estaba ocurriendo es de esta forma. Pablo, queremos ayudar, queremos participar. Tenemos este gozo, este deseo de hacerlo. Permítenos este privilegio. Pero ¿sabes qué? Nuestra vida está puesta en el Señor. Es a Él a quien queremos dar y a quien queremos agradar y servir en primer lugar. Detrás de todo esto estaba su voluntad de servir, de darse, de honrar al Dios nuestro. Si esto lo entendemos con todo lo que es nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana es esto. Voy a amar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, voy a ser honrado en los negocios, voy a tener una vida equilibrada, sin vicios, por amor al Señor. Porque la Escritura nos dice todo lo que hagas sea al Señor. O como hemos leído en el Evangelio de Mateo capítulo 25, a partir del 31, tanto como una
justificación o defensa como un castigo. Todo lo que hicisteis en mi nombre a estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Claro, viene el incrédulo y dice, ¿cuándo te hemos ayudado a ti? ¿Cuándo tú, Jesús, has tenido hambre? ¿O has tenido pena? ¿O has estado en prisión? ¿O has estado en estas circunstancias? ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero vinieron los creyentes haciendo la misma pregunta y el Señor le responde, cuando lo hicisteis a uno de ellos, a mí me lo hacíais. No es que nuestro Señor Jesús se encargara en los pobres, en los presos o en los necesitados, sino que si hacemos las cosas que debemos de hacer para agradar al Señor, lo que vamos a hacer le va a agradar. Y nuestra primer motivo, razón que nos impulsa es darle a Él toda la gloria y toda la honra. ¿Por qué no venimos cada día, en nuestras circunstancias, sean las que sean, y podamos decir, Señor, te quiero servir, te quiero honrar, te quiero dar a ti toda la gloria, quiero hacerlo todo primeramente para ti? Y si venimos con esa actitud, podremos ver que nuestro tiempo ya no es nuestro tiempo, sino los del Señor, y lo podemos usar para otros en su ayuda. Que nuestras pertenencias ya no son nuestras, sino que son del Señor y que simplemente nosotros las administramos. Y podremos ver que nuestros dones no es para enorgullecernos nosotros, sino para darle a Él toda la gloria, ayudando con nuestros dones a los que están a nuestro alrededor. La perspectiva cambia completamente. Vais a ver, por ejemplo, esas campañas que se hacen de peticiones y de pronto nos enseñan niños esqueléticos y la alarma en televisión que le dice, mirar los niños esqueléticos que están aquí y que están pasando hambre o este conflicto de guerra que no llegan a alimento, y la gente es movida, se mueve diciendo tenemos que ayudar a esos niños, tenemos que ayudar en esos conflictos de guerra. Y está bien. A veces incluso van más allá y podemos ver que sale un actor famoso, alguien muy reconocido, muy importante, y le decimos, fulano de tal o menganita nos está pidiendo que colaboremos para estos niños, ¿vale? Vamos a hacerlo por los niños y porque me lo está pidiendo esta persona famosa o simpática. Y está bien. Pero nosotros no somos movidos porque veamos en primer lugar esas necesidades, o porque alguien importante nos haya sugerido como Pablo que lo hagamos, sino porque queremos hacerlo por el Señor y para su gloria. Es la oportunidad que el Señor me da de servirle a Él y darle gloria en este aspecto en particular. Y entonces nuestra actitud a la hora de obrar y de actuar será más ligera, más liviana. No esperamos que los niños que han sido alimentados en un hospital con leche en polvo puedan escribirnos una carta diciendo, fulanito, muchas gracias porque tus pocos euros me han quitado el hambre. No esperamos que venga el gran actor o persona importante o el pastor diciendo, gracias por tus donativos porque has respondido a mi llamada y hemos podido ayudar en tal o tal sitio. No lo hacemos por eso. Lo hacemos para que el Señor nos pueda llegar y decir, buen siervo y fiel. Lo habéis hecho por mí. A lo que habéis hecho con uno de estos pequeños en mi nombre, a mí me lo habéis hecho. Y esto es lo que estamos buscando. Es la primera motivación que movía a nuestros hermanos en Macedonia. No esperas a que se te diga. Busca agradar al Señor y usa las oportunidades que puedas tener. Y por último, en noveno lugar, como otro principio más para nosotros. Nos dice así, como hemos leído, versículo 6, como algo de conclusión, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Estas líneas van a dar introducción a lo que veremos dentro de un par de domingos del versículo siguiente, pero aún así, fijaros lo que nos está diciendo. Pablo mandó a Tito con una comisión particular. Tenía que exhortar a la iglesia para corregir ciertos defectos éticos y de comportamiento. Y tuvo éxito. Nos dice unas líneas antes de este capítulo que Tito volvió y confortó a Pablo porque la iglesia de Corinto respondió de manera favorable a la exhortación que Tito de parte de Pablo les había traído.
Ahora bien, la tarea no ha terminado, dice. La tarea todavía continúa. No es que la iglesia de Corinto pueda llegar y responder, Pablo, entendemos que hemos actuado mal, no ejerciendo disciplina o ignorando este tipo de pecados o no respondiendo a las críticas que te han hecho y cambiamos. Lo que nos estaba diciendo, bueno, pues si esto es así, seguir actuando, seguir obrando. O sea, la iglesia no tiene un límite de estabilidad espiritual. No podemos llegar nunca vamos a poder llegar a decir, aquí estamos bien, ya no hace falta que crezcamos más o que nos comprometamos más. Siempre va a haber necesidades. Y aun cuando pensemos que hemos respondido de una manera específica en algún área, todavía va a venir un Tito diciéndonos, hay más todavía que hacer. Hay que seguir adelante. No vamos a terminar nunca la obra del Señor. Pero cada ladrillo y cada paso que damos será para su gloria y será para nuestro gozo como un inmenso privilegio. El ejercicio de la vida cristiana no son meramente palabras y no son promesas, sino que son acciones. Así que Tito tiene que ir otra vez a la iglesia de Corinto y decir, hay que seguir caminando en esta misma dirección. Y si en verdad habéis cambiado de actitud para con el Señor, ahora tenemos la oportunidad de demostrarlo de esta manera. Si lo hizo en Macedonia, ahora Tito, en el nombre de Pablo, lo tiene que hacer en Corinto. No es la tarea de ofrendar y de obrar y de ayudar, no es la tarea de otros. Si hay una preocupación en nuestros corazones, si nos podemos poner en cierto momento y decir, Señor, ayuda, alivia, protege, cuida, guía a nuestros hermanos o a otras personas que están en Jerusalén o en otro lugar del mundo. Quizá lo que estamos diciendo en nuestras oraciones es, Señor, muéveme a mí a hacer esa parte que me corresponde. Sigamos con esa tarea hacia adelante. No hagamos promesas, no meramente peticiones para que otros actúen, sino que hagamos que esa tarea también es nuestra y es nuestra responsabilidad. Así que hay 9 principios, hay muchísimo más que nos tiene que decir en estos 2 capítulos largos con respecto a la generosidad y el obrar y participar con nuestra riqueza, sea mucha o sea poca. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos parte de un cuerpo. Todos somos parte del mismo edificio, de la misma familia. Somos parte del pueblo de Dios. Poner nuestro corazón en el Señor es poner nuestro corazón en el cuerpo del Señor, en la familia del Señor, en el pueblo del Señor. Es darnos por completo a Él, dándonos por completo a los demás. Y repetimos como un lema lo que nos está diciendo el apóstol Juan. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano? Que el Señor nos ayude a ser sinceros y a actuar con equilibrio, pero con esfuerzo en estos temas. Amén.